Aquí el que estaba vivo era Jorge, y el testimonio que ellos tomaron como cierto pues fue el de Jorge. Después de encontrar su cuerpo, las autoridades de la Ciudad de México dijeron que Lesbi Berlín se había suicidado, que había dejado sus estudios y se drogaba. Toda esta fue la versión de su novio Jorge Luis González, y las autoridades ni siquiera tomaron en cuenta las evidencias que eran exactamente lo contrario a lo que él había dicho. Lesbi Berlín Rivera Osorio tenía 22 años. Vivía con su novio Jorge Luis González Hernández cerca de Ciudad Universitaria de la UNAM en la Ciudad de México. El 2 de mayo de 2017, ambos estuvieron en Ciudad Universitaria con su perro y dos amigos de Jorge. Compraron cervezas y estuvieron caminando por diferentes facultades. Alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente, Lesbi y Jorge se quedaron solos con su perro en Ciudad Universitaria. Lo que sucedió a continuación depende de la versión que escuchemos. Por un lado, Jorge dice que Lesbi se ahorcó, que ella se suicidó con el cable del teléfono público de la cabina en la que fue encontrado su cuerpo. Pero la evidencia muestra otra cosa. La evidencia a la que me refiero son videos de cámaras de vigilancia de la UNAM, gracias a los cuales ahora podemos saber exactamente qué pasó y no quedarnos con la versión de Jorge. Estos videos no son públicos, así que no se los podemos mostrar, pero a continuación les voy a describir lo que se ve en ellos. En la madrugada de ese día, el 3 de mayo de 2017, Lesbi, Jorge y su perro estuvieron caminando. A las 4 de la mañana, la pareja empezó a discutir. Entonces Jorge alzó la correa del perro y golpeó a Lesbi. Enseguida, Jorge sostuvo a Lesbi con sus brazos por el cuello y ella se zafó para abrazarla. Enseguida, Jorge le dio un codazo en el rostro. Poco tiempo después, Jorge empezó a caminar rápidamente y Lesbi apuró el paso para seguirlo. Esto sucedió hasta que se detuvieron cerca de la caseta telefónica en donde fue hallada horas después Lesbi. En ese momento, el ángulo de la cámara no permite ver qué pasa, pero Lesbi ya no sale de ahí. En cambio, Jorge sí sale de la caseta telefónica y se aleja de la misma. Por cierto, en su camino golpeó al perro. Casi 2 horas después, a las 5:50 de la mañana, el cuerpo de Lesbi fue encontrado por una trabajadora de la UNAM. Estaba de rodillas y tenía el cable metálico del teléfono atado alrededor del cuello, además de signos de violencia. A mediodía, Jorge se reunió con su amigo Carlos, a quien le dijo que Lesbi nunca había llegado al departamento que compartían y que estaba preocupado. Carlos le dijo que habían encontrado el cuerpo de una mujer en Ciudad Universitaria y le preguntó si no podía ser Lesbi. Por supuesto, Jorge dijo que no. Y de hecho, esta preocupación porque Lesbi no había llegado al departamento, supuestamente, se la compartió también a una de las amigas de Lesbi, quien incluso se ofreció para ir con Jorge a Ciudad Universitaria para preguntar si alguien había visto a Lesbi. Esto lo hicieron y la respuesta que obtuvieron fue que no, que nadie la había visto. Al mismo tiempo que esto ocurría, las amigas de Lesbi se pusieron en contacto con su mamá para decirle que estaba desaparecida, ya que Jorge se había puesto en contacto con una de ellas, pues ya su grupo de amigas sabía que no había llegado a su casa. Y para este momento ya estaba circulando la noticia de que había sido encontrado un cadáver en la UNAM. Más tarde, ese mismo día, la familia de Lesbi reconoció su cuerpo. Entonces, ¿por qué lo primero que dijeron las autoridades de la Ciudad de México fue que Lesbi se había suicidado? Bueno, primero hay que saber que este delito tenía todos los indicios para ser tipificado como feminicidio. Había antecedentes de violencia entre Jorge y Lesbi, había también testigos que habían presenciado cómo Jorge era violento con ella y el cuerpo de Lesbi tenía signos de violencia, tenía moretones antiguos, lo cual indica que ya había sido violentada y tenía también heridas de ese mismo día. Y por si esto fuera poco para las autoridades, porque al parecer todo esto no es suficiente para por lo menos sospechar que pudo haber sido víctima de feminicidio, además de todo esto, en las uñas de Lesbi fue encontrada sangre seca y el ADN de esta sangre coincidía exactamente, lo adivinaron, con el ADN de Jorge Luis. Por supuesto, con estos elementos, el crimen tuvo que haber sido investigado como un feminicidio, pero además
de que todas estas pruebas, todas estas evidencias existían, existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que todas las muertes violentas de mujeres en México deben ser investigadas como feminicidio. Y esto claramente a la entonces Procuraduría de la Ciudad de México no le importó, porque lo que decidieron hacer las autoridades fue esto: publicar una serie de tweets en los que afirmaban que mientras Jorge trabajaba en el área de intendencia de la Prepa 6, Lesbi había abandonado sus estudios y debía materias. Además, en estos tweets daban a conocer que ese día la pareja se alcoholizó y drogó en Ciudad Universitaria. Porque claro, si no vas a investigar este delito como un feminicidio, pues haz públicas estas declaraciones en las que aseguras que Lesbi es una persona irresponsable, inestable y que por supuesto su novio, que hace unos momentos la había agredido, no la mató, sino que ella se suicidó. Además, esta versión estaba basada en lo que declaró el propio Jorge Luis. Él dijo que Lesbi se había suicidado enfrente de él y que no había podido evitarlo. Entonces, pues esta fue la versión con la que las autoridades decidieron proceder. Y por estas decisiones de las autoridades capitalinas, todavía hoy en día, en 2024, la mamá de Lesbi está demandando a los funcionarios públicos que en aquel entonces revictimizaron a su hija. Así nos lo contó en entrevista. Ya se había retirado del cargo a la directora de comunicación social, María Elena Cárdenas Rodríguez, por uso indebido del servicio público, que ahora pues justo es lo que está por definirse ya su responsabilidad. Y también contra la la fiscal de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, también pues por la filtración de una fotografía, pues de información sensible desde los primeros minutos en que pues se conoció la identidad de Lesbi, que nosotros nos fuimos enterados de que el cuerpo sin vida que habían encontrado en la Ciudad Universitaria pues se trataba de él. En el caso de Lesbi, gracias a la presión mediática y a la insistencia de su mamá Araceli Osorio, este delito fue reconocido como feminicidio en octubre de 2017, 5 meses después de que Lesbi fue asesinada. Y aunque inicialmente a Jorge se le había imputado homicidio por omisión, en 2019 fue condenado por feminicidio. La pena original fue de 45 años y 2 años después fue aumentada a 52 años en prisión. Ese mismo año, la entonces procuradora Ernestina Godoy le ofreció una disculpa pública a la familia de Lesbi. Esto es algo de lo que dijo. Desde el jefe de gobierno, el procurador y decenas de funcionarios asumieron y defendieron como razón de Estado una verdad oficial insostenible al mínimo escrutinio público que culpabilizó de nuevo a las mujeres de su violencia. Y días después, el 22 de mayo de 2019, el entonces director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, Felipe Takahashi Medina, hizo lo mismo. Pero para Araceli, ni estas disculpas públicas ni la condena de Jorge son suficientes. Ella dice que ni siquiera 100 años de condena le regresarían a su hija. Así les den 100 años, pues no nos van a recuperar nuestras hijas en vida. Este, como el caso de Paulina Camargo, fue bastante mediático, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Pero a diferencia del feminicidio de Lesbi Berlín, en la Ciudad de México casi el 70% de los feminicidios cometidos entre 2016 y 2021 está en la impunidad. Estos delitos pueden permanecer sin sentencia durante años y es solo cuando mamás como Araceli Osorio o como la mamá de Paulina Camargo se movilizan e insisten por todos los medios para que las autoridades hagan su trabajo que vemos sentencias como estas. Sin embargo, esto no es lo que debería pasar. Las autoridades deben procurar la justicia y estamos viendo que por lo menos en la Ciudad de México, en 7 de cada 10 casos, esto no sucede. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y como ves, no tenemos absolutamente nada que celebrar, pero podemos ser conscientes de estos datos y podemos compartirlos con nuestras familias y amigos para que entiendan por qué todavía hoy las mujeres seguimos marchando. Compártele este video a quien creas que le puede interesar y cuéntanos en los comentarios si ya conocías el caso de Lesbi Berlín. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito morado para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.